La mejor forma de lograr un adecuado manejo es realizar un inventario de las sustancias químicas que se encuentran en la planta, revisando que estén debidamente etiquetadas, clasificándolas por incompatibilidad y contar con las hojas de datos de seguridad para transmitir información sobre los riesgos y las medidas de protección asociadas, uso de equipo de protección personal cuando sea necesario, capacitación de los trabajadores expuestos, monitoreo médico, procedimientos y prácticas sobre protocolos de seguridad durante el transporte y disposición final adecuada. El uso y contacto con sustancias químicas resulta en la cotidianidad cuando se tiene conocimiento de las propiedades físico-químicas y características toxicológicas. Esto conlleva la identificación oportuna, manipulación y disposición idóneas, así como la ejecución de planes de emergencia ante acciones equívocas o espontáneas que pudiesen presentarse cuando se está realizando un proceso de cualquier índole en nuestro entorno. Las hojas de seguridad de productos están diseñadas para ayudarle a usted que entienda cómo trabajar con seguridad con productos químicos en su área de trabajo. Es importante, antes de usar cualquier producto o sustancia química, leer, comprender y tener a mano las hojas de seguridad de producto o en sus siglas en inglés MSDS para trabajar con seguridad en el área de trabajo. El manejo adecuado de las sustancias químicas peligrosas y sus residuos peligrosos demanda la responsabilidad y acción de todos los niveles de jerarquía organizacional. Por tanto, la información debe proveerse a los trabajadores, ser relevante, simple, ética y efectiva, focalizándose en reducir los riesgos presentes en el lugar de trabajo y donde sea posible prevenir la exposición al riesgo en la fuente. Debemos considerar que cualquier producto, independientemente de su origen, puede ser considerado un riesgo químico. Debemos leer siempre las etiquetas de los envases. Es prioritario establecer normas de no consumir alimentos, no beber ni fumar en el puesto de trabajo. Es prioritario para cualquier organización garantizar la protección de su personal. Esto implica proveerlos de elementos de protección y el personal utilizarlo adecuadamente. No se deben mezclar productos químicos, pues pueden reaccionar violentamente. No se deben utilizar productos químicos desconocidos y ante la ausencia de rótulos se debe consultar al supervisor y al servicio de seguridad y salud ocupacional o bien al laboratorio, y en todo caso no utilizarlo hasta tener certeza de qué producto químico se trata. Debemos recordar que la mayor parte de las máquinas se calientan al estar en uso, por lo tanto no se deben utilizar productos inflamables para limpiar máquinas y otras superficies. No se deben almacenar productos inflamables en recipientes abiertos y en todo caso mantener siempre envases y recipientes bien cerrados. Deben utilizarse recipientes adecuados para cada producto químico. Hay ocasiones en las cuales se debe almacenar algún producto en un recipiente usado. Por tanto, debe asegurarse que el mismo se encuentra limpio, retirar el rótulo viejo y colocar en su lugar uno nuevo con la identificación del producto que se está almacenando en este envase. Debemos recordar que entre más conocemos el material con el que trabajamos, más segura será la actividad. El proveedor de lubricantes, de combustibles o de grasa debe suministrarla o indicar el sitio web donde pueda acceder a la misma. La hoja de seguridad de productos o Material Safety Data Sheet informa sobre componentes, peligros y manipulación segura del producto. No debemos almacenarla o olvidarla en algún sitio. Es importante tenerla a mano, comprenderla y aplicarla. Debemos recordar que la hoja de seguridad de productos provee de manera sencilla y amena la información que necesita para manipular con seguridad cada uno de los productos que emplea cualquier persona en las operaciones diarias. Los envases deben estar debidamente rotulados, utilizando como regla general las normas señaladas por la NFPA 704, donde señala en un rombo los riesgos de salud, los riesgos de incendio, la reactividad y los riesgos específicos dependiendo del tipo de material. Asimismo, el transporte en el cual se traslada o se lleva el material de un sitio a otro debe estar debidamente identificado, señalando los riesgos de seguridad de cada producto, desde el número 1 hasta el número 9, señalando si es altamente peligroso, si emite gases debido a presión o reacción química, si son inflamables, si son líquidos inflamables, si son sólidos inflamables, cuál es su efecto oxidante, si son tóxicos, si son reactivos, si son corrosivos, si reaccionan violentamente de forma espontánea o si tienen una reacción violenta con el agua. Se debe sacar el máximo provecho de las hojas de seguridad de productos. Al manipular debemos primero que todo tomar información del producto, ubicar cuáles son los riesgos de seguridad, cuáles son las condiciones de traslado de ese manejo, instruir al personal antes de proceder a aplicar el producto o ponerlo en uso en la planta. Es importante entender los riesgos asociados al producto que se está manipulando, usar y elegir el equipo de protección adecuado para el trabajo, entender los procedimientos de primeros auxilios, aprender a manipular, almacenar y eliminar el producto y entender cómo atender una situación de emergencia. De allí la importancia de que las hojas de seguridad estén a disposición del personal técnico y operario de la planta. Debo leer las hojas de seguridad con atención. Debo tener el equipo de protección personal adecuado para manipular el producto y finalmente procedo a manipular el producto.
producto. ¿Cómo están organizadas las hojas de seguridad o MSDS? El formato aprobado por la American National Standard Institute o ANSI provee información detallada de seguridad de los productos de forma cómoda y lógica, comenzando con información general del producto. Se divide la información en 4 grupos generales y por lo general comprende 16 secciones detalladas relativas a cada grupo, donde se señala información del producto, situaciones de exposición, prevención de peligros y protección personal y cualquier información específica relacionada con el producto que estamos utilizando. Debemos definir qué es trabajar con sustancias peligrosas. Una sustancia peligrosa es cualquier material que por sus características físicas y químicas o condiciones presentan un riesgo potencial para la salud de las personas, los bienes y el ambiente de trabajo. Estos materiales pueden generar riesgos físicos como incendios, explosiones, reacciones violentas, así como riesgos para la salud como irritación, quemaduras, enfermedades y para el ambiente como contaminación de aire, agua y suelos. Trabajar con sustancias peligrosas requiere protección. Debemos conocer los productos químicos con los que se trabaja, ya que es la mejor manera de empezar a proteger la salud, los bienes y el ambiente. En muchos países se han establecido reglamentaciones para la evaluación de riesgos, así como la clasificación, embalaje, etiquetado y comercialización con restricciones de sustancias químicas. Es un derecho, pero también es un deber conocer la información sobre el producto. Esto implica conocer cómo se identifican, cuáles son sus componentes químicos, cuáles son sus propiedades físicas y químicas, los peligros de incendio y explosión, con qué materiales reaccionan o son reactivos, cuáles son los riesgos asociados a la salud, cuáles son los primeros auxilios que debemos proveer en caso de una emergencia, cuáles son los riesgos ambientales en caso de derrame o escape del producto, cómo se deben almacenar, cuáles son las medidas de control y equipo de protección individual y quién es el responsable de la información. A manera de ejemplo se muestra una hoja de seguridad sencilla de un producto marca X donde se señalan cada una de estas secciones. Debemos conocer también algunas propiedades, por ejemplo el pH, que indica si la sustancia es corrosiva, es decir, si daña tejidos vivos o metales. Se emplea una escala numérica de 0 al 14, donde del 0 a 6 son productos ácidos, 7 es neutro y del 8 al 14 son alcalinos. Debemos considerar que algunas sustancias son capaces de evaporarse al aumentar la temperatura. Es importante conocer, por lo tanto, la presión de vapor. Debemos conocer también el punto de inflamación, que es la temperatura en la cual la sustancia emite vapores que forma una mezcla con el oxígeno de aire capaz de encenderse ante la presencia de una fuente de calor. Debemos también conocer cuál es la concentración mínima y máxima de una sustancia en el ambiente que mezclada con el oxígeno es capaz de autoencenderse en presencia de una fuente de calor. Esto es conocido como el límite de inflamabilidad. A continuación veremos cómo se organizan las hojas de seguridad basados en los grupos. El primer grupo es la información del producto químico. Agrupa las secciones 1, 2 y 3 y provee información básica sobre el producto, sus sinónimos, el fabricante, cuáles son sus principales componentes, alertas de peligro y los efectos a la salud. La sección 1, correspondiente al grupo 1 de la hoja de seguridad de productos, permite identificar el producto, el nombre comercial, cuál es el sinónimo, cuál es el fabricante y dónde está ubicado, los números de contacto en caso de una emergencia y cuál ha sido la última publicación de la hoja de seguridad. La sección 2 del grupo 1 corresponde a la composición e información de los ingredientes. En él se señala la composición del producto, los ingredientes, en qué porcentaje están presentes y cuál es el código CAS del componente, donde el código CAS se refiere al número que se le adjudica en el Chemical Abstract Service a cada sustancia química o grupo de ellas. La sección 3 del grupo 1 corresponde a la identificación de peligros. Lista los peligros potenciales en forma general y es una guía rápida al personal de emergencia para entender cualquier situación con el producto en caso de entrar en contacto con los piel, con ojos o piel, si es ingerido, si es inhalado o si hay contacto sistemático con el material por un largo periodo. El grupo 2 de las hojas de seguridad de productos corresponde a situaciones de exposición. Agrupa las secciones 4, 5 y 6 y provee información básica sobre primeros auxilios, derrames de producto, fuego y fuga de producto. Veamos a continuación cada una de estas secciones. La sección 4 del grupo 2 se refiere a las medidas de protección o primeros auxilios. Provee una guía para personal sin entrenamiento especializado en el auxilio de personas cuando se presenta una situación de exposición como inhalación, contacto con ojos y piel, ingestión, inyección e información para el médico sobre cualquier detalle. Pocos segundos pueden representar la vida o muerte de una persona. No se descuide y familiarícese con los procedimientos de primeros auxilios allí señalados. La sección 5 del grupo 2 corresponde a medidas contra incendio. Provee información sobre métodos apropiados para la extinción de un incendio causado por el producto. Nos permite también conocer cuáles son los agentes de extinción, si es agua, si se puede usar espuma, si usamos químicos secos u otras sustancias. También provee información general para los bomberos sobre metodologías aplicables en caso de un incendio o exposición.
y señala cuáles son los equipos de protección personal que deben utilizarse en caso de incendio de la sustancia. La sección 6 del grupo 2 corresponde a medidas cuando hay fugas accidentales. Toda fuga, por pequeña o insignificante, es un peligro potencial a la persona y al ambiente. Esta sección provee la información general sobre medidas a ser tomadas para prevenir el contacto personal, daños al ambiente y cómo proceder de inmediato si hay fugas. El tercer grupo corresponde a la prevención de peligro y protección personal. Agrupa las secciones 7 al 10 y provee información sobre prevención de accidentes, cómo manipular el producto, cómo debe ser su almacenamiento para que sea seguro, cuáles son los límites de exposición, cuáles son las propiedades físicas y químicas y provee información sobre la estabilidad del producto. La sección 7 correspondiente al grupo 3 provee información sobre manejo y almacenamiento. Nos señala cuáles son las precauciones que se deben considerar en caso de que exista contacto accidental con materiales incompatibles y señala también qué materiales deben ser empleados para el almacenamiento, manipulación y precauciones con envases vacíos. La sección 8 del grupo 3 corresponde al control de exposición y protección personal. Provee información sobre controles de ingeniería, así como ventilación adecuada, qué equipos son necesarios para la protección personal, cuáles son las medidas mínimas de higiene que se deben tomar en caso de exposición, cuáles son los límites de exposición permitidos y si se trabaja un área donde es posible una sobreexposición, cuáles son los equipos de protección requeridos. Si consideramos los límites de exposición, estas son recomendaciones de la ACGIH o Asociación de Higienistas de los Estados Unidos, donde se señalan la exposición límite permisible, por sus siglas PEL, que es el valor máximo que no puede ser excedido en 8 horas continuas de trabajo sin protección apropiada. La exposición límite a corto plazo o STEL, que es el valor máximo que no puede ser excedido en 15 minutos de exposición continua. El techo máximo o por sus siglas CB, que es el límite que nunca debe ser excedido durante cualquier exposición al producto. Y la exposición límite umbral o TLB, que es el valor máximo que no puede ser excedido en 8 horas continuas de trabajo sin protección apropiada. La sección 9 del grupo 3 nos provee características físicas y químicas del producto, si viene en estado sólido, líquido o gaseoso, cuál es su apariencia, cuáles son sus principales propiedades físicas y químicas, tales como puntos de congelación, ablandamiento, inflamación, presión de vapor, inflamabilidad, rata de evaporación, entre otras. La sección 10 del grupo 3 nos provee información sobre su estabilidad y reactividad. Señala aquellos materiales incompatibles que pudiesen dar como resultado fuego, explosión, polimerización, generación de calor o gases tóxicos. Asimismo, señala las condiciones que aceleran la inestabilidad del material, si fuese el caso. El grupo 4 provee finalmente cualquier información no señalada previamente. Agrupa las secciones 11 al 16 y da información sobre peligros ambientales, consideraciones sobre disposición y transporte, regulaciones y requisitos y datos sobre ensayos toxicológicos. La sección 11 especifica información toxicológica. Se provee datos sobre toxicidad obtenida en laboratorio, información sobre vías de entrada y un resumen de los efectos que tendría su contacto en humanos si es inhalado, si hay contacto prolongado con la piel, con alimentos o si hay condiciones físicas de salud persistentes que pudieran acelerar el efecto tóxico del producto en el cuerpo. Hablemos brevemente de toxicología. ¿Qué es la toxicidad? Es la capacidad inherente de una sustancia a producir un daño grave en el organismo. Puede ser aguda, subaguda o crónica. El efecto tóxico, que es el resultado de la acción del tóxico, tales como una enfermedad, trastornos funcionales, lesiones o muerte. Finalmente, el riesgo es la probabilidad de que el efecto tóxico aparezca según las condiciones de empleo de una sustancia determinada y la sensibilidad del individuo. Es de suma importancia también conocer información sobre los riesgos asociados a derrames o efectos relacionados con el ambiente. De allí que la sección 12 nos provee información sobre los efectos en el ambiente en caso de fugas accidentales. Ayuda a los técnicos ambientalistas a evaluar los efectos de fugas y cómo prevenir daños ambientales mayores. La sección 13 nos provee información sobre desechos, cómo manipularlos, cómo disponer de ellos, cómo clasificarlos y cómo identificarlos. Señala también las limitaciones y restricciones que aplican. La sección 14 del grupo 4 nos señala información sobre la forma de transporte. Nos indica qué métodos de transporte son apropiados para manipular y manejar el material, cuáles son las regulaciones que aplican y cuáles son la información que debe tener el empaque y cuál es el grado de peligrosidad, cuáles son las placas de información señaladas por el Departamento de Transporte, cuáles son las precauciones específicas o cuál es el número de identificación de la NFPA o National Fire Protection Association. La sección 15 del grupo 4 nos provee información sobre regulaciones internacionales, nacionales, estatales o federales en materia de seguridad cuando se manipula y maneja este material. Esta información está señalada en la OSHA o Occupational Safety and Health Administration. Finalmente, la sección 16
6 provee cualquier información no cubierta por las sesiones anteriores, como información general, referencias, restricciones, usos u otros aspectos. Finalmente, las zonas de seguridad o MSDS proveen información completa y precisa para la manipulación segura de materiales potencialmente peligrosos. Están diseñadas para ayudar a trabajar de forma segura. Están redactadas para una lectura de fácil entendimiento y debemos recordar que la prevención es la mejor herramienta para trabajar seguro. Finalmente, y en caso de interés, puede ampliar la información a través de la Agencia Europea de Seguridad y Salud Ocupacional, a través de la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, a través del Instituto Nacional de Higiene y Trabajo de los Estados Unidos, a través del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, a través de la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional del Reino Unido, a través de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en Argentina, a través del Consejo Europeo de Impresores y cualquier otra información disponible en la web por internet o cualquier otra información disponible en su país.